particular del señor decano aquí presente, el doctor Jaime González, y de nuestra coordinación de extensión de la facultad, me es muy grato dar inicio a este foro en el marco de las actividades de celebración de los 60 años de nuestra macrounidad. 1956-2016. En estas 6 décadas transcurridas han sido muchísimos los momentos a partir de los cuales se fue construyendo la historia de esta facultad. En este contexto, quienes forman y han formado parte de ella a través del tiempo, sean o hayan sido funcionarios, estudiantes o profesores, se transforman en los verdaderos y activos protagonistas a la hora de invocar y gatillar el recuerdo de sus propias vivencias en procura de la definición de un relato compartido de forma colectiva. Este foro gubernamental se ha titulado Historia y Memoria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Será dirigido por mi colega, la doctora Carmen Alfaro, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Para este propósito indicado, contamos con la grata presencia de 5 apreciados invitados a quienes agradecemos en todo lo que vale su participación en esta actividad. Sean ustedes muy bienvenidos. Quien nos presentará a continuación será la profesora Alfaro, a quien deseo inmediato la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, agradecer su asistencia. En particular agradecer, ¿cierto?, que aceptaran la invitación, quienes nos acompañan hoy en este panel, ya que les voy a presentar, luego de hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, de lo que hoy día nos convoca, que es la historia y la memoria de la facultad. En el marco de conmemoración de los 60 años de la historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se han desarrollado una serie de actividades cuya aproximación al pasado ha sido desde la voz de distintos actores y han sido expuestos en distintos soportes. Este foro en particular fue pensado por parte de la Decanatura y la Coordinación de Extensión con el objetivo de realizar un ejercicio individual y colectivo en torno a la memoria, que trae consigo una relación afectiva con el pasado. En este sentido, el acto de recordar nos enfrenta a una dimensión distinta del tiempo histórico. Su naturaleza no se refiere a la cronología de los hechos, sino a la densidad de la experiencia, desde la voz de los diversos actores que a lo largo de estos años han sido parte de nuestra comunidad. Previo a esta instancia, junto con Fernanda Lucy del equipo de coordinación de extensión, está por allá, realizamos entrevistas con el objetivo de identificar elementos centrales de la memoria colectiva de la facultad. Destacamos al respecto la reunión con los funcionarios, en la cual participaron Elizabeth Sáez, Jorge Bárcena, Enrique Peña, que también nos acompaña, Ruth Martin. Instancia que nos permitió no solo reconocer las anécdotas, las personalidades, la llamada intrahistoria de la facultad, sino que también dimensionar que al hacer memoria de la facultad desbordamos su propia historia y nos enfrentamos a la historia de la ciudad en su conjunto. Porque recordando los inicios de la carrera de los funcionarios, nos encontramos con los jóvenes estudiantes del Liceo Comercial de Valdivia, que llenos de ilusión deseaban aprobar un riguroso examen de admisión para poder incorporarse a trabajar en la universidad. Muchos de ellos ingresaron a la edad de 19 años. Por ello, sus trayectorias biográficas se cruzan con la historia institucional. Sus testimonios son portadores también de las transformaciones de la vida universitaria, de los tránsitos, golpes y reconstrucciones, porque como ellos mismos dicen, hemos visto pasar generaciones de estudiantes, a muchos académicos que ya no están, pero nosotros seguimos acá. En el marco de la conmemoración de los 60 años, necesitamos tomar un impulso hacia atrás para poder proyectarnos desde las bases sólidas del pasado. Por ello hoy nos convoca la memoria y la historia. En el panel que nos acompaña quisimos representar estas distintas generaciones de actores, distintos estamentos y voces, que desde sus miradas particulares comparten hoy sus trayectorias de vida, que se unen a la historia de la facultad. Nos acompaña y vamos a ir por orden, bueno, es generacional, pero por orden también de presentación, ¿cierto? En primer lugar nos acompaña Carlos Atman Moyano, cuya vida pasa también por la historia, ¿cierto?, de nuestra universidad y de nuestra facultad en particular. Su trayectoria en la universidad parte desde la vida estudiantil, en la carrera de Medicina Veterinaria. Fue presidente de la Federación de Estudiantes entre 1965 y 1968.
Destacado académico con larga trayectoria en el ámbito de la sociología rural, área que otorga un sello indiscutido a la Universidad Austral. En nuestra facultad, se ha destacado como docente en los cargos de gestión, como secretario académico, prodecano, decano en 2 periodos, y en uno de los periodos más complejos, luego de la reestructuración de la facultad. En el año 2002 es elegido también como rector de la Universidad Austral, siendo el primer exalumno en ocupar este cargo. Actualmente es director del Centro de Educación Continua y profesor emérito del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Nos acompaña también la querida profesora Viviana Silva, profesora de castellano de la Pontificia Universidad Católica, magíster en educación, quien ha desarrollado trabajo de gestión en distintos establecimientos de la ciudad de Valdivia y ha contribuido a la formación de profesores de nuestra facultad por más de 15 años. Recordada y querida por los estudiantes egresados, por su rigurosidad, disciplina, que hoy le ayuda a desarrollar su labor docente. Nos acompaña también don Juan Carlos Guzmán, encargado administrativo del edificio Eleazar Huerta, con destacada participación y compromiso en las luchas sindicales y sociales de la ciudad de Valdivia. Lo hemos visto reiteradas veces, ¿cierto?, apoyando a través de videos las luchas sociales y reivindicaciones de distintos actores en nuestra ciudad. Sin duda, un importante referente de los principios de nuestra facultad. Nos acompaña también Sandra Ranz Velázquez, antropóloga, diplomada en Género y Etnicidad y Desarrollo Regional y Descentralización, coordinadora de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales, trabajadora en los temas del patrimonio cultural, gestión cultural, violencia de género, labores que se ha destacado en su compromiso con las problemáticas de nuestra región. Y nos acompaña finalmente Camila Flores Rivera, profesora de Lenguaje y Comunicación, estudiante actualmente del Magíster en Literatura, destacada por su labor como dirigente estudiantil, militante feminista, fue secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, desarrolla un trabajo referente a nivel nacional en la comuna de Payaco en relación a educación y género. Actualmente es asesora curricular del programa de incorporación de la perspectiva de género en la educación del DAEM de dicho municipio. La idea fundamentalmente es que a partir de las voces de estos invitados, que representa cada uno una experiencia, una trayectoria de vida vinculada con la historia de la facultad, vamos, ¿cierto?, haciendo memoria en conjunto respecto a la historia y la memoria que hoy día nos convoca. Comenzamos entonces con Carlos. Aproximadamente la exposición son 10 minutos cada uno para luego iniciar un diálogo con el público. Bueno, buenas. Casi tarde. Y además es que un gusto compartir esta conversación, este diálogo. Y yo quisiera señalar, siguiendo la pauta que nos entregó Karen, que, y perdonen que voy a comenzar hablando en primera persona, pero la vinculación con la facultad después de una trayectoria de varios años, como se decía, como estudiante y como profesor en ese entonces, profesor auxiliar en la Facultad de Medicina Veterinaria, también en la Facultad de Forestal, en el área de Sociología Rural, se produce una de las primeras situaciones, yo diría, dignas de mayor análisis en la vida de la facultad, como fue llamémoslo, la separación de algunos institutos de la antigua facultad, puedo equivocarme, en educación, letras y educación en ese entonces, y para que se creara la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales. En esa facultad se creó un instituto de sociología, un departamento de sociología, y al cual se convocaron a las personas, no éramos muchas, que estábamos en otras instancias, en otras unidades académicas, cultivando esta disciplina. Debo decir que aquí hay un contraste interesante. Yo creo que por las características del sur, el tamaño de la universidad que yo conocí desde inicios de la década de los 60, es una universidad muy dialogante, muy de amistad. Debo dar el testimonio de que en mi calidad de dirigente estudiantil, con militancia política, teníamos muchos foros, muchas discusiones, pero terminadas esas discusiones y esos foros,
nos íbamos a un café que estaba en la calle donde está la Casa Central, el Café Turismo, y donde consumíamos amistosamente cervezas, quienes habíamos sido adversarios de intercambio de ideas y de planteamientos dentro de la universidad. Por lo tanto, era verdaderamente una comunidad muy estrechamente unida. Pero claro, vienen los años de las transformaciones sociales con toda la intensidad ya iniciado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, profundizado en el gobierno de Salvador Allende, y la polarización política de aquel entonces llega a la facultad. Y de alguna manera los antecedentes que tengo, y especialmente los testimonios personales de los académicos y también de estudiantes de esa época, empiezan a instanciarse, y de hecho el nacimiento de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales tiene como una de sus causas las dificultades de entendimiento, de diálogo, la inexistencia de tolerancia para un trabajo académico entre grupos de miembros de la comunidad de la Facultad de Letras y Educación con distintas perspectivas políticas. Se unía a esto también a la importancia de la universidad como institución para cultivar otras disciplinas, y particularmente las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. La Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales se constituye, si la memoria no me engaña, en base a un instituto de filosofía, otro de sociología, de economía, de ciencias jurídicas, de historia, y el centro de estudio museológico y antropológico que dirigía Mauricio Van de Male. Fue una experiencia interesante, de corta duración, porque la vida de esta facultad primero es golpeada por, estamos en un ambiente de dictadura, digamos, primero es golpeada por la expulsión de la universidad inicialmente. El primer paso fue la expulsión de la universidad del profesor Jorge Milla, una de las figuras destacadas, que decirlo, de la universidad y intelectualmente del país, y claramente por razones políticas. Debo decir que creo que el hecho que desencadenó ya al final de la dificultad de convivencia de un libre pensador dentro del sistema de restricciones que se vivía, fue que creo que estamos hablando de cerca de los años finales de la década de los 70, principios de los 80, y creo que se produce el primer acto político público en Chile, en el Teatro Caupolicán, como era tradicional en Santiago, y los dos oradores de ese acto son Eduardo Frei Montalva y el profesor Jorge Milla. Y bueno, y eso fue como ustedes pueden imaginar, algo que no era aceptado, y al rector de la época, al rector militar, se le pide que expulse a Jorge Milla, cosa que produce la primera reacción muy potente en el país, donde los académicos de esta universidad y de otras universidades se movilizan, entendiendo por movilización, declaraciones, presiones, reuniones, en rechazo a esta medida, que adquiere tal nivel que Jorge Milla es integrado nuevamente a la facultad. Jorge Milla era el decano, yo me desempeñaba como prodecano. En estas circunstancias yo asumí la decanatura. Yo al respecto siempre cuento que mi hermano menor, que vive en Santiago, en esta situación que era tema nacional, unos compañeros de trabajo le dicen: Silvio, yo lo único que no quisiera, me quiero imaginar quién es el pobre hombre que tiene que asumir el cargo de Jorge Milla. Es mi hermano. Bueno, porque verdaderamente era una situación difícil. Debo decir que fue una decisión colectiva de todos los profesores de la facultad, cuando hubo cierto acuerdo de cómo operar en estas circunstancias. Cuando subimos esa tan accidentada decanatura, señalamos que el primer objetivo de la comunidad académica de la facultad era recuperar la permanencia y el reconocimiento al profesor Jorge Milla.
cosa que, como digo, ocurre hasta que viene otro golpe que es en los años 81, comienzo 82, no tengo precisa la fecha, donde se produce una exoneración de profesores en todas las facultades, pero con mucha intensidad en las facultades de Filosofía y Humanidades y de Filosofía y Ciencias Sociales. Y en ese contexto se produce la renuncia definitiva de Jorge Villa, y se produce la fusión de las facultades acortando la historia, y con muchas dificultades empieza a tratar de reconstituirse lo que es actualmente la Facultad de Filosofía y Humanidades. Creo que el otro golpe se produce con el cierre de las carreras de pedagogía, un tema que ha sido de vasta conversación en la facultad, y que tuvo un impacto, y lo tiene hasta hoy día, bastante intenso, porque se cortaba una actividad muy importante de la facultad y de la universidad, y al mismo tiempo se exoneraban profesores de distintas carreras. Pareciera que mi signo es contribuir al desarrollo de situaciones difíciles, y en ese contexto yo asumo la decanatura de esta facultad lesionada. Son 2 periodos de decanato en que creo que además ocurren 2 cosas que me parecen interesantes. Ocurre primero la primera planificación estratégica que hace la universidad, que tiene la facultad, que tiene algunos productos interesantes, y al mismo tiempo que se abre simbólicamente o se reabre la primera carrera, que fue la de Pedagogía del Lenguaje y Comunicación, que desde luego fue un tema muy interesante. Está en la acta del Consejo Académico cómo se llega a ese punto. Tengo aquí estas memorias. Comprenderán que aquí hay un contexto que a mí me parece el más interesante, y pensando los valores y la importancia de lo que significa la facultad y su historia y sus 60 años, a mí me asiste el siguiente pensamiento. Yo soy santiaguino de origen y me vine a Valdivia a estudiar. La verdad que venía por poco tiempo. Comprenderán que el tiempo es relativo. Y la verdad que el que una universidad, y yo creo que eso nosotros no lo hemos calibrado suficientemente, una universidad a 840 kilómetros de Santiago, que a lo mejor hoy día con las nuevas tecnologías puede ser menor, pero era impresionante el antiguo tren valdiviano, como al llegar a las vacaciones los estudiantes tenían que regresar a distintos puntos, no había terminal de buses, los buses se detenían los buses interurbanos, digo, y cómo llegan personas tanto de otras ciudades, de Santiago, de Punta Arenas, muchas personas, y también de las comunas de Valdivia, de la provincia de Valdivia en ese entonces. Bueno, lo que quiero decir es que el esfuerzo y el desarrollo de la universidad, y particularmente de la facultad, se da en un país, en una región relativamente apartada de un país terriblemente centralizado. Y cada vez surge este tema, y que se desarrolle la intelectualidad, el trabajo académico que hubo y que hay en la universidad y en la facultad, me parece un hito cultural, histórico, de la mayor trascendencia para el país. El cultivo de la literatura, la poesía, las artes, el teatro, las artes escénicas en general, la música, verdaderamente es algo muy impactante, y que se debe especialmente a las personas que lideraron este tipo el desarrollo de estas actividades. Creo que ese es y contribuir a la formación de la identidad y de la cultura nacional desde una región apartada, me parece algo muy interesante, muy valioso, y que, insisto, en esta dimensión creo que no lo hemos ponderado suficientemente. Y
y con todas estas dificultades, algunas de las cuales, perdónenme, me he detenido en ellas por compartírselas, me alegro que no me haya emocionado en algunas, normalmente cuando hablo de estas cosas me ocurre, debe ser por la alegría del aniversario que no me ha ocurrido, así que bueno, muy grato compartir estas reflexiones y terminar pensando en algunas personas que yo creo que han sido muy emblemáticas para la universidad, para la facultad. El decano fundador, que creo que con razón, y voy a hacer pública mis felicitaciones al decano, que creo que el esfuerzo de rescate de memoria, pero con construcción histórica, ha sido muy importante, y creo que la identidad de esta facultad se ha enriquecido mucho con el reconocimiento a don Eleazar Huerta, Guillermo Araya y los decanos que lo siguieron en esa primera época, Jorge Millas como una gran figura. En mi cercanía, Francisco Fernández en el ámbito de la sociología, y el grupo, particularmente hay un grupo muy interesante que trabajaba en el departamento de filosofía, que yo creo que yo me enteré que mientras este grupo trabajaba, Héctor se dedicaba a otros tipos de actividades, como quedó de manifiesto en el video, digamos, pero también contribuyó al desarrollo de esa unidad, que es dramático, y que yo creo que, con esto termino, yo creo que el trabajo académico, el trabajo de la facultad, de la universidad en general, es como uno de los símbolos más preciados de la democracia, de la tolerancia, del diálogo, valores tan importantes para la convivencia de las distintas comunidades. Y digo esto porque ese departamento fue simplemente eliminado, con figuras que eran muy respetadas, con elevada producción e influencia en el pensamiento filosófico nacional, y que simplemente por un dictamen militar que ojalá nunca más ocurra en este país, dejaron la facultad y la universidad. Y yo creo que siempre tenemos que mantener un homenaje a esas personas que, por Dios, que sufrieron, junto con todo otro tipo de atropellos, pero personas que fueron verdaderamente rebajadas, humilladas en lo personal, y yo creo que este aniversario debemos dárselo a ellos. Gracias. Muy buenas tardes. Ahora sí podemos decir buenas tardes, ya estamos. Primero que nada, dar infinitas gracias. Dar gracias sinceramente por la atención de invitarme a este momento de su celebración de sus 60 años. No son pocos. Agradecer porque también hay una instancia y una expresión de dignificación a lo que se haya hecho en un periodo determinado como pedagogo. No puedo quedar ajena a decir de dónde vengo, de dónde provengo, porque esa es la resultante del ser humano, su origen. Aquí nací, en el paralelo 40, latitud sur, que después emigré por razones históricas. Tuve que emigrar, pero retorné, y retorné en la etapa de la madurez de esta facultad y de la universidad, a una universidad madura. Me eduqué en la escuela superior de niña número 13 de Corral. Mis 6 años preparatoria en esa escuela, con profesores normalistas, extraordinarios. Me entregaron grandeza de espíritu, fortalecieron los valores de mi familia y me enseñaron a amar la vida, a disfrutar el día, a ser feliz en el aula. Vengo de una generación, nada menos, yo soy la cuarta de la generación de profesionales en educación de mi familia. Hartos años, como dicen los chicos. Luego emigramos por razón histórica a Santiago.
Me eduqué en Santiago, terminé mis humanidades en Santiago. Entré a la última vestigio y fortaleza que decía las escuelas normales tener para poder perdurar. Egresé en el año 1969, en el último periodo del señor Eduardo Frei Montalva. Por tanto, activa, preparada, entusiasmada y encantada de iniciar un periodo histórico en Chile como profesora primaria, con mención en educación de adultos y desarrollo de la comunidad. Por tanto, empecé trabajando en poblaciones, en la población Nogales en Santiago. Y con el periodo del presidente Allende se crea el espíritu de que en todos los lugares debe haber una escuela para que los niños y las niñas se puedan educar. El anuncio se hizo reiterativamente largos meses. La gente iba, los profesores recién titulados, a los lugares a ver cómo era esa escuela que estaba en creación. Pero volvían a esos lugares que se llamaban sectores, el sector escolar, que era el nombre donde uno tenía que acudir o donde su director provincial. Y la gente desistía, porque la creación de las escuelas quedaban tan retiradas de la parte urbana que no se atrevían y tenían temor o no estaba dentro de su espíritu. Por tanto, sí yo caminé a ver esos lugares y me encontré que eran buses aula, escuelas campamento, 10 buses aula para cada escuela. Me encanté. Dije, aquí no hay nada, está todo por hacer, aquí me quedo. Regreso al sexto sector y voy a recordar y voy a nombrar a la persona, al director de ese tiempo, que ustedes no le darán la importancia, pero para mí fue significativo, el señor Verdi. Le digo, señor, quiero el trabajo en la Escuela Campamento Unidad Popular. Entre paréntesis estaba enclavado en los límites de la comuna de la Florida actualmente e inicio de la Pintana. Entonces este señor me queda mirando y me dijo, a ver niña, despectivamente, a ver niña, me dice, ¿cómo se le ocurre que usted va a ir a esa escuela campamento? ¿Cómo que no tiene otro lugar donde trabajar? Sí, efectivamente, yo estoy todavía trabajando, pero en una jornada en la escuela normal, porque quedé ahí mismo por mis méritos, pero quiero ir ahí al campamento, quiero trabajar. Se demoró varios días en darme la respuesta hasta que me llamó, porque no había gente que quisiera ir a trabajar a esos lugares. Y nada menos que con esa inmadurez y esa poca cortedad de años que tenía, tengo que quedar de directora, profesora y de todo en la escuela campamento. Pero ahí, fíjense, tengo en mis recuerdos el hito más importante y más significativo de mi vida, mis mayores y más extraordinarias experiencias pedagógicas. Me di cuenta que sola no podía. Por tanto, caminé de nuevo a mi escuela normal experimental y le digo a la directora, ¿por qué no me entrega un curso que necesita hacer práctica profesional y yo superviso las prácticas? Ya era profesora guía, sí, afortunadamente. A mucho regañamiento aceptó la directora. Por lo tanto, tuve mi profesorado, los buses se llenaron con los alumnos de los campamentos, acogí a las madres a ayudar, invité a los padres que se quedaban parados afuera del perímetro de los buses a mirar cómo yo trabajaba con la pala, hasta que un día los tuve que interpelar y decirle, traigan palas y ayúdenme a hacer los surcos para que los buses no se inunden. Ese fue el trabajo inicial, el que a mí me dio la fortaleza para perseverar. Pero del 70, que llegó ahí, en abril, al 11 de septiembre del 1973, se arrasa con el sueño. 10 años castigada. 10 años castigada. Pero no perdí tiempo.
empecé a estudiar. Volví a la Pontificia Universidad Católica, me revisaron, me cuestionaron, me investigaron y finalmente se dieron cuenta que yo no tenía partido político, yo creo que tenía vocación y creo que hasta el día de hoy eso es lo que me ha permitido estar de pie siempre, frente a lo duro, lo inclemente y frente a la felicidad. Empecé a estudiar y una vez que terminé, me quedé en la universidad, me acogieron, yo amé y amo esa universidad, los recuerdos de fortaleza los fui adquiriendo ahí también. Y retorné a mi ciudad, donde necesitaba volver. Y llegué a esta universidad ya madura. No había que aportar, no iniciar, había que colaborar. Y empecé los programas de perfeccionamiento fundamental. Desde Angol, Ricardo, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas, trabajando, entregando las nuevas innovaciones metodológicas para la educación. Después quedé aquí en la universidad, en lenguaje, en historia, en inglés, en educación física, y donde también mis últimos recuerdos más hermosos en el programa de formación pedagógica con su director que está aquí presente, Marcelo Arancibia. Y tuve la experiencia con los alumnos, que no fue fácil. Tengo exalumnos presentes que podrán eso afirmar. No fue fácil exigir rigor académico. Alumnas que están recién iniciándose en la pedagogía, se los digo, sin rigor académico dificulto que lleguen a tener fortaleza y seguridad de su conocimiento y de su pedagogía en el aula. ¿Cómo formar nuevos ciudadanos? Ciudadanos respetuosos, reflexivos, si no hay rigor en la formación académica. ¿Qué vamos a enseñar? Eso no fue fácil, pero sí tuve la apertura y el respeto desde entonces de los directores de estas escuelas, donde respetaron mi rigor académico y mi metodología, a la cual solicité modificar los programas, los cursos en el terreno, a conocer la realidad, a estar en el aula, a conocer la comunidad en su totalidad. Y así se puede hacer educación, sabiendo qué tenemos que hacer, qué necesita esa comunidad, cuáles son los intereses. La facultad a mí, esta facultad me otorgó muchas franquicias para poder yo tener esa apertura y poder innovar metodológicamente, hacer gestión en las escuelas que realmente nos necesitaban. La universidad cruzó el puente con cursos completos. Y así creo que la localidad cercana a esta universidad tiene que dar algún día las gracias a esta universidad. Coyico, Trascao, Pelchuquín, Pitriuco, nadie lo conocía, llegamos a Pitriuco también, más allá de Fuchona, Corral, Niebla, Curiñán, La Guada, San Carlos, etcétera, etcétera. Fuimos como universidad a tantos lugares donde la gente recibió con apertura, con respeto, con dignidad lo que la universidad ofreció. Y no fue tirado en tierra infértil. La universidad supo dónde sembrar para que esas comunidades mejoraran en aprendizaje de sus alumnos, en que los profesores mejoraran su didáctica, donde pudieran innovar en metodología, no esa metodología de antaño. El alumno cambia, las generaciones cambian, las necesidades cambian. Por tanto, ahí estuvo ese trabajo de la universidad. Y finalmente, sí a la facultad decirle, perseverar
en la apertura y la admisión de los postulantes a pedagogía. Nuestro país necesita maestros, profesores que amen lo que hacen, que estén conscientes de lo que hacen, que sean verdaderos actores sociales a donde lleguen y que sean capaces de encantar a sus alumnos y ellos estar encantados en el aula. Eso sería mi mensaje y mi gratitud a esta universidad. Nunca la voy a dejar de reconocer. Gracias. Antes que todo, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer infinitamente la invitación, sabiendo también que a lo mejor, creo humildemente, que habían otros colegas que también tenían méritos de sobra como para estar aquí en esta testera. Estoy acá, lógicamente, para aportar desde estos 28 años que llevo acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Debo reconocer de que provengo de una familia humilde, como muchos trabajadores de acá de esta universidad, y en la cual me inicié en la vida laboral siendo muy niño, saliendo recién de octavo básico, que ya era enseñanza media. Me recuerdo que estudiaban por la mañana y en la tarde empecé a trabajar en un supermercado que hoy día ya no existe, que era el supermercado Astroverde, donde estuve hasta antes de llegar acá a la universidad. Para mí, el llegar acá a la Facultad de Filosofía y Humanidades y especialmente a la universidad, o al revés a lo mejor, fue un hito pero súper importante que ha marcado y agradecido hasta el día de hoy el haber llegado acá, porque el trabajador de esta universidad era mirado distinto al trabajador común de la ciudad, donde era un logro súper importante poder llegar acá a la universidad. No cualquiera podía llegar. En ese tiempo me recuerdo que a través de concursos exigían muchas cosas, entrevistas, pero lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho compromiso al llegar acá a mi facultad, y en la cual me he ido haciendo un camino a través del tiempo, aportando con mi trabajo, aportando con mi sencillez, con mi eficiencia y con mi compromiso que tengo desde hace muchos años a esta querida facultad. Y estar hoy día en esta testera, en la conmemoración de los 60 años de la Facultad de Filosofía, creo que va a ser algo que se lo podré contar a mis nietos, a todos, en un futuro todavía más adelante. Me recuerdo sacar la facultad y obviamente llegué como colaborador un día lunes 25 de abril con don Eduardo Hernández, quien estaba a cargo del mimeógrafo de la facultad en ese tiempo, donde hoy día está la escuela de graduados, y llegué como ayudante o colaborador de él, en la cual me tocaba compaginar todos los trabajos que él sacaba en el mimeógrafo que teníamos. Y cómo olvidarme de esos programas que sacaba de currículum don René Novoa, que el puro programa tenía alrededor de 35, 40 páginas más o menos, y eran prácticamente casi una ruma de como metros de papel que había que compaginar. Pero sí, sacaba muchos documentos, toda la cosa en aquella época, y poco a poco como fui avanzando, cómo olvidarme también de esas jornadas que teníamos con mi amigo actual presidente de nuestro sindicato hoy día, don Ricardo Cutiño, en la cual nos quedábamos, nos decíamos en ese tiempo a tomarnos un consomé de té con nuestro pan ahí en la sala 5, y soñábamos con algunas cosas que hoy día las vemos realizadas y logradas en lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y en esa época me acuerdo que soñábamos con Ricardo, porque somos
la gran mayoría del personal que hoy día está en la universidad somos posteriormente al 14 de agosto del 81, por lo tanto, por la ley, hasta 11 meses, pero soñábamos en ese tiempo, estoy hablando por allá del 90, 92, por ahí más o menos, de cómo poder lograr que algunas cositas que ideábamos ahí con Ricardo y también con otro grupo de amigos que llegábamos, jóvenes, se pudiéramos solicitarla también con los dirigentes de turno que estaban en ese tiempo en la parte dirigencial, como era don Luis Zúñiga, de quien guardo muy buenos recuerdos, al igual que don Aldo Aros, don Carlos Pichel, personas muy transparentes, muy honestas, todas las cosas que fueron unos grandes líderes para nuestra organización sindical y en la cual se enfrentaban a las autoridades con mucho respeto. Y prueba de ello es que esas cositas que nosotros soñábamos en el papel hoy día están plasmadas en el contrato de trabajo, como fue lograr algo para todos los que ingresamos después del 14 de agosto del 81, que fue primero en la negociación colectiva del 2006-2010, el 4x1, que por cada 4 años de trabajo nos reconocían uno. Posteriormente, el 2010 se logra de un 4 a un 3x1, y el sueño que tenemos es que en un futuro no muy lejano podamos tener un 2x1, pero con ese 3x1 hoy día estamos contentos. Y no puedo dejar de destacar de que en aquella parte, dentro de la universidad, de la parte de nuestro sindicato, tuvimos actores de nuestra facultad que también fueron grandes aportes en los logros que hoy día están plasmados en ese documento que le llamamos la Biblia. Así fue como la primera negociación colectiva que se realiza post-dictadura, toda la cosa es en el periodo de don Erwin Aferre, allá por el año 92-93, y donde se inicia ahí el proceso de negociación colectiva. En el periodo de don Carlos Hartmann, como rector, toda la cosa, logramos también el 13º sueldo, que era un sueño y un anhelo que teníamos los trabajadores por año, y que comenzamos paulatinamente de un 50% para llegar posteriormente en un periodo no muy largo al 100%, pero en una gestión ahí de nuestros dirigentes también con la rectoría se logra que pasamos del 60 al 100%, y es lo que hoy día, en el mes de enero, todos los trabajadores de nuestra universidad con un año de antigüedad pueden hacer uso de ese beneficio. Hoy día, coincidentemente con la rectoría de don Oscar Galindo también hemos logrado, o estamos en proceso de lograr algo histórico también para los que ingresamos después del 14 de agosto del 81, como es un fondo de retiro paralelo a los años de los 3x1, que es, se comienza con algo, con un 0,05% de sueldo base más antigüedad para todos los trabajadores. No se excluyen ahí los sueldos más altos, ni tampoco los más bajos, y ni la antigüedad. Solamente con un año de antigüedad pueden ingresar a eso, que es voluntario. En la parte dirigencial social de mi barrio, he estado también marcado y haciendo algunas cosas que todavía perduran hasta el día de hoy. Es así como llego a mi barrio allá por el año 2005 y el 2008, en conversaciones con vecinos para allá, para acá, en el 4 Norte, logramos crear el Comité de Mejoramiento de la Vivienda del Pasaje 4 Norte, con su personalidad jurídica, con los vecinos, todos los vecinos de la tercera edad, para reparar, en ese entonces eran las veredas de nuestro barrio. Se demoraron un poco las veredas, pero entre medio de eso sacamos un par de proyectos de mejoramiento de la vivienda, 2 proyectos, un proyecto térmico, y lo último fueron las veredas en las cuales se vieron beneficiadas más de 40 familias, y de cada uno más o menos multiplicado por 4 tenemos más de 200 y tantas personas, y así sucesivamente en esa partecita social que nos ha llevado. ¿Cómo olvidarme de mis colegas de acá de la facultad? A mis colegas que ya no están acá, pero se les recuerda con mucho cariño, y obviamente a todos los que hoy día componen la Facultad de Filosofía, un grupo bastante profesional, trabajadores y con mucho compromiso con nuestra facultad también. Y también por esas cosas del destino, en mi caso de auxiliar
allá en el 2005 se me ofrece hacerme cargo del edificio del cual hoy día estoy acá. Ya han pasado 11 años y en la cual he visto muchas generaciones de nuestros queridos estudiantes, como también estudiantes que hoy día son mi jefatura, como estudiantes que los encuentro en el centro, en el mall, en la feria, en el supermercado, y un afectuoso saludo, cariño con todos ellos. Hoy día también muchos estudiantes haciendo clases acá en nuestra facultad y sirviendo profesionalmente a Valdivia, la región y el país. Y solamente un cariño grande y que siga creciendo cada vez más nuestra facultad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Sandra. Ahora ya. Bueno, y también agradecerles de verdad y confesar que cuando me llegó la invitación, me contaba Ricardo y a Karen que pensé que me invitaban a venir a ver el foro, entonces dije súper, sí, bueno, y de repente me llegaron las preguntas y ahí me di cuenta que iba a tener que estar acá, entonces igual raro la sensación, pero bueno, yo hoy en este año, hace 30 años que ingresé a estudiar antropología en la Universidad Austral, así que soy de la generación de los años 80. Mi hermana también estudió acá historia, Ricardo fue su profesor. Éramos muy niñitas, entramos como a los 10 años cada una. Claro, yo entré en una generación compleja, en una generación en una universidad en dictadura, con una universidad y con una facultad que yo diría que era bastante contenedora de la dictadura, ¿no? Pero una escuela de antropología particularmente muy amable, por esta Levi, que nos acompañó toda la universidad, pero sin duda estábamos en dictadura y sin duda estábamos en un momento histórico tremendo que a mí me da un poco emoción. Pero pensaba igual que simbólico es que el decano que creó esta facultad haya sido un republicano exiliado en Chile, que profundamente humano tiene que haber sido también los valores que constituyeron esta universidad austral luchadora, regionalista, para la hilacha, que quiso que en el sur de Chile era una universidad compleja, de calidad, y que yo creo que eso es lo que todos agradecemos. Yo por lo menos entré a una universidad que en plena dictadura, una universidad que era más que el aula, que era una universidad donde estábamos en diferentes estamentos. Carlos fue mi profesor, muy jovencita en esa época sin duda. Era dirigente, no, sin duda que éramos muy jóvenes. Claro, por supuesto. Pero era dirigente más de los profesores de la Universidad Austral, son gremial de profesores en dictadura. Y entonces también yo creo que tengo esa memoria de una universidad que, a pesar de las restricciones profundas y de los dolores que se vivían, era una universidad donde podíamos hacer comunidad universitaria, que hoy día de verdad que no es algo normal. O sea, hoy día las universidades que se constituyeron también al resto de la dictadura, las universidades privadas, no tienen ni la mitad de la riqueza que nosotros tuvimos en dictadura, en la posibilidad de convivir con otros actores de distintas facultades, distintas historias, distintas biografías. Nosotros yo entré a estudiar en el año 86 y nos fuimos a Pará hasta que se fuera Pinochet. O sea, igual yo tuve poca clase de antropología, lo conozco en esos años de dictadura. Hicimos hartos otros ramos paralelos, toma y otras cosas más, que también nos hicieron estudiantes. Yo creo que también nos hicieron ser ciudadanos muy arraigados. Teníamos sin duda profesores que tuvieron, y yo creo que hicieron un tremendo esfuerzo de entregarnos algunas herramientas en esos años. Pero también nosotros, yo tuve 2 periodos en la universidad, estuve el año en plena dictadura y después volví el año 90. Igual tratamos, y ahí me acuerdo mucho, Yanko, hicimos un departamento académico y tratamos de entregarnos a nosotros mismos, buscando docentes y apoyo con los mismos profesores que también nos acompañaron, de traer a otros actores también, a otros actores a hablarnos de este país que no entendíamos. Y yo creo que también un poco eso pasa en esta universidad, que creo que aquí tenemos fue una facultad que también hizo algo en la medida de lo posible. Y creo que está recién como compensando recomponer eso, que fue una transición que yo no entendí, por lo menos porque yo salí en el 88, en octubre, y volví el año 90, al segundo semestre. Y de verdad hay una cicatriz tremenda. Yo creo que hay unos dolores tremendos acá, exoneraciones, fusilamientos, estudiantes detenidos.
Y creo que eso no está resuelto. Acá. Creo que eso me parece que aquí está Guido Burgo por ahí. Profesor, también fue mi profesor, lo debo reconocer. Y creo que aquí hay también otros actores, perdón, que hacen el alma de esta universidad, que hacen una historia, y creo que hay también historias que son no solamente de los hitos de la universidad, sino que también son de las contemporaneidades, y también de algunas vergüenzas, y también de algunas historias no contadas, y también de algunas personas que uno dice pasaron, pues, siguen estando quizá en la universidad y tienen algo que decirnos a todos, y tienen algo que pedir, tienen disculpas que pedir. También hay actores que están hoy día acá, así como hay otros, hay que pedirles disculpas. Creo que eso es un elemento necesario. Creo que hay estudiantes que no se titularon nunca, que creo que es bueno que se titulen alguna vez, aunque sea póstumamente. Algunos que fueron expulsados, que todavía están por ahí, no me encontramos ahí por el Festival de Cine con algunos, que son estudiantes de esta, no todos de la facultad, aquí tenemos grandes dolores, pero de esta universidad, y andan por ahí y son parte de una memoria que pareciera que no estuvo. Y yo creo que por los valores profundos que es una facultad de Filosofía y Humanidades para este país, que necesita reconstruirse, porque nos miramos después de 40 años del golpe y yo siento que tenemos una sociedad que fue dañada profundamente. Por ahí que tenga que ver con compensaciones a las jubilaciones es una deuda tremenda de la dictadura. Entonces, eso no debería estar en discusión. Deberíamos tener garantizados algunos derechos que estuvieron garantizados en Chile. Entonces, siento que para reconstruir un país y para reconstruir tantos elementos que son parte de la vida cotidiana, de lo humano, esta facultad es imprescindible. Y ahí también, como cuando me llegó la pregunta, decía, ¿qué le diría a la universidad? ¿Qué mensaje? Decir un mensaje, bueno, y yo creo que sí, quizás abrirse también a la comunidad y a lo que decía la profesora, que es tan bonito, ¿no? Como esta universidad que sale, pero que está presente, no desde la altura, sino que desde el construirse con otros, tener más opinión, la facultad, que ya tiene una opinión acá adentro, que yo creo que se ha notado mucho en este último tiempo, sin duda la tuvo, pero como que se nota, quizás apareció, no sé, todo lo que manda la Fernanda, de repente, así como que uno le escuche más, pero opinión de lo que nos está pasando en los territorios, en la ciudad, en la memoria, las investigaciones potentes que se hacen acá, también poder ponerlas en circulación para que sean alimento también de decisiones. O sea, hay una tremenda fractura en la que estuvimos, por lo menos en la movilización ayer, por un Ni Una Menos, decíamos y sentíamos, lo estamos diciendo en la calle, pero ¿dónde la institucionalidad está diciendo esto que estamos diciendo nosotros? ¿Cómo se está construyendo valores distintos en una sociedad si somos los que estamos en las calles? Yo también pertenezco a una institución, que es una institución que trabaja a nivel patrimonial, y estamos abordando algunas áreas, estamos encontrando con otras comunidades lo que significa el patrimonio de Veritas. O sea, no este patrimonio que de repente se constituyó como la casona grande, maravillosa, sino que estos patrimonios de la vida nuestra, de nuestros barrios, de nuestros conjuntos de vivienda obrera, de nuestros conjuntos de borde ríos o de las comunidades. También estamos haciendo una conversación y quisiéramos que eso se plasmara en la institucionalidad, y yo creo que la universidad y la facultad quizás tienen ahí un rol que no tienen por qué invitarlo a tener, digamos. Yo creo que, porque de repente, claro, tenemos una institucionalidad bastante cerrada, pero creo que la universidad tiene todo el derecho, el deber y la capacidad y las competencias para tomarse esos espacios y salir a esos niveles a incidir en un cambio profundo, institucional, conceptual, de este país, porque siento que estamos en un punto de inflexión en que no podemos seguir con las tremendas barreras que tenemos con los otros actores sociales y sentir que esto no lo vamos a poder cambiar. Eso, no sé si me pasé. Muchas gracias. Bueno, y finalmente invitamos a Camila para que... Ya, yo me voy a cronometrar porque soy buena para hablar. Me conozco, lo saben. Bueno, agradecer la invitación de quienes fueron mis profesores, también amigos también que siempre estuvieron conmigo y que se generó una relación más allá de lo académico.
y creo que hoy día cuando me despertaba y pensaba cómo empezar esto, yo vengo de una formación de una becada, de la primera profesional de mi familia, entonces todos querían que yo fuera médico, por supuesto. Y vengo de mujeres que fueron nanas, y lo digo con mucho orgullo, porque también eso es parte de mi formación feminista, el hecho de reconocer en mis ancestras la fuerza. Y cuando una vez estábamos viendo televisión con Marillito, mi abuelita, yo le decía, ¡ay, cómo va a ser mi vestido de novia! Y me decía, preocúpate de estudiar primero mejor. Y eso me quedó siempre en la memoria. Y mi mamá, que me enseñó a leer a los 3 años, siempre me consagró, creo, para la inquietud del conocimiento. Y la puedo encontrar aquí. En el colegio te enseñan a sentarte, a quedarte en silencio, a no preguntar, a no participar de los movimientos sociales. Cuando estuve en la Revolución Pingüina en 2006, me pusieron condicional y me quitaron la beca. Luego, cuando ya se dieron cuenta que me iba a ir del colegio, no querían que me fuera, por supuesto, así que me la volvieron a dar. Pero, claro, efectivamente los colegios buscan esta disciplina, este orden, que en la facultad yo encontré todo lo contrario. Encontré que los docentes eran muy accesibles, se podía generar un lazo fraterno, que me siento muy privilegiada de haber estudiado aquí en la universidad. De que muchas personas que somos del sur pensamos que vamos a tener que estudiar el Austral porque es donde territorialmente no podríamos aspirar a la Chile o a la Católica porque está más lejos, pero la verdad es que no tenemos nada que envidiar a las universidades de Santiago. Y acá desde el sur se forma otra visión, una visión más territorial, una visión también de clase. Y eso también es lo que hoy en día me motiva a trabajar en la comuna de Paillaco, que es una comuna mitad rural, donde he trabajado en educación, pero también trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, con quien difiero mucho de sus políticas públicas, por eso trabajé 1 año. Y trabajamos con el tema de violencia. Atendimos en equipo a más de 100 mujeres sobrevivientes a violencia en contexto de pareja. Lamentablemente las mujeres no solamente vivimos violencia en contexto de pareja, ¿cierto? En la calle, en las propias instituciones. La vida laboral también me ha significado vivir violencia toda vez que soy una estudiante joven, es recién egresada, ¿no es cierto? La chiquilla va a hablar, entonces también hay toda una visión adultocéntrica con respecto a nuestra formación y nuestra práctica también como profesionales. Pero la participación aquí en la facultad fue un bálsamo, yo creo, un bálsamo a la creatividad. Pude participar de muchas cosas, bueno, aparte que yo igual soy bastante hiperactiva, y me permitieron también eso. Por ejemplo, con 2 compañeros participamos en la cárcel de jóvenes, e hicimos un grupo literario, y con un proyecto de la Facultad de Extensión, que finalmente nos dieron los fondos para poder hacer este círculo literario con los jóvenes que estaban en reclusión. Y que fue una experiencia que me marcó, porque me di cuenta que realmente a mí no me gustaba estar 44 horas en aula, sino que me gustaba más pulular por esta idea, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Viajo a las escuelas rurales, ando en los microcentros, voy a las escuelas completas, al liceo, a los jardines. Este sentido migratorio, diverso, que también se formó dentro de la facultad, porque también participé en teatro, con el profesor Roberto Matamala, la profesora Margarita Posek, en literatura, también vimos un proceso bonito también con la tesis que estuvo adscrita al fondo de la profesora Ana Traverso, quien también de nuevo me trae a la universidad para el magíster que estoy haciendo ahora de literatura, porque efectivamente yo postulé al magíster de género de la Chile, y esto es una anécdota. Y llegué a Santiago y me puse a llorar, así como, no, yo no quiero estar en esta jungla de cemento, yo quiero volver a estar conectada con la naturaleza que implica estudiar aquí, de tener una belleza no solamente de paisaje, sino también humana, de poder tomarnos un tecito, conversar sobre lo que estamos haciendo, de este currículum oculto que es tan bonito, porque acá no solamente te pasan materias, sino que te entregan más allá de lo que uno pide. Entonces es una dinámica muy bella que no se da en las grandes ciudades. También
por otra parte, hay que decirlo, o sea, la formación política también que viví acá en la facultad fue decidora también para lo que estoy haciendo hoy en día. Nosotras formamos un grupo feminista, que son las que convocaron la Unión a Menos ayer, una articulación, revivimos este momento dentro de lo que fue el 2011, porque el 2011 también se estaban replicando las mismas lógicas masculinas, ¿no es cierto?, dentro de la política, que hay que subir la voz, que hay que tener un cierto perfil de político, donde nosotras también lo criticamos en un momento, nosotras y nosotros también, porque hay muchos hombres, ¿no es cierto?, que son parte de este movimiento. El movimiento feminista que hoy en día ha logrado historia, o sea, el hecho de las marchas ayer multitudinarias que hubo en toda Latinoamérica, nos demuestra también que hay un cambio en la subjetividad y que no pasa por individuos, sino que son sentimientos colectivos. Y bueno, después lo que fue estar en el centro de estudiantes de mi carrera para después estar en la federación. Y en la federación, claro, ocupé un lugar bastante femenino, que es la Secretaría General, porque no militaba en ningún grupo político también, entonces tampoco nunca estuve en esa lógica de estas agrupaciones. Simplemente les dije, o sea, a ustedes les falta una mujer en la lista, yo me quiero postular. No, en realidad no, porque nada, lo mismo. Y sirvió porque, claro, metimos la cuchara, y hoy en día lo que está pasando también aquí dentro de la universidad también es producto de nosotras, las que paramos la hilacha en un momento y que hablábamos de que era necesario incorporar la perspectiva de género, no solamente en la formación universitaria, sino también en la práctica cotidiana, que creo que esa es la mayor revolución, la revolución cotidiana, que también tiene que ver con los afectos, con el sentipensar, que diría Galeano, esto de no solamente pensar que estamos pasando contenido duro, sino que también estamos viviendo afectividad. Y la afectividad, que es lo que decías tú en un principio, es algo que se vive mucho aquí. Y que me sentí también súper respaldada cuando estuve en la federación por la facultad, lo cual agradezco mucho. Por otra parte, todo lo que viví estos 4 años, luego cuando llegué al trabajo, pude también generar muchas alianzas con la universidad hasta la fecha. O sea, no me siento sola, siento que tengo un respaldo también de mis ex docentes en mi trabajo, en la medida que, por ejemplo, de repente van estudiantes en práctica a la comuna o van a hacer investigaciones sobre género y van para allá y me contactan. Hay siempre una reciprocidad. Entonces también significa de que no fueron 4 años de recibir un cartón e irse, sino que hay una relación más profunda. Y que es lo que yo agradezco, porque también aquí hay muchos docentes que están presentes hoy en día que me apoyaron en momentos muy difíciles de la vida, muy difíciles. Y se tomaron tiempo que no les correspondía y que nadie los obligó a también darme facilidades académicas en un momento, a respetar los tiempos, a ser humano, a pensar de que las calificaciones solamente es un número, pero es que el proceso es el que importa. Como diría Jorge Drexler, hay que amar la trama más que el desenlace. Y esta trama, de lo que implicaron estos 4 años, no se acaba. Aquí hicimos lazos muy importantes. Don Juan Carlos, nosotros nos hemos encontrado en otros lugares también. Me dio buenas propinas cuando era empaque, porque todos los que estuvimos en la universidad alguna vez fuimos empaque, era necesario. También hice laborancia acá en la universidad, hice muchas cosas aquí. La parte académica, de extensión, aprovechar esa instancia. Y claro, obviamente mi mensaje para las y los estudiantes que están hoy día es eso, a sentir que uno no solamente pasa fugazmente a vivir una malla curricular, sino que tienes que aprovechar los espacios que te brinda la universidad, porque después, en la etapa laboral, se vuelve este perfil mucho más acartonado, por decirlo así. Mucho más disciplinar, que tiene que ver más con los prejuicios, que en una facultad de humanidades no se viven tanto.
Aquí se ve, igual es un espacio muy diverso, estéticamente, académicamente. Tengo compañeros que les gustaba la literatura medieval, otros que les gustaba la lingüística, distinto. O sea, si cualquiera de mis compañeros hubiese sentado aquí, probablemente hubiese hablado de una trayectoria distinta. Y yo creo que esa es la riqueza finalmente. Y bueno, también, yo se lo he comentado a los profesores, aquí hay un deber con la región de abrir estas investigaciones para que sean útiles para el mundo social. Todavía hay población que es analfabeta, todavía hay lugares de Chile que no tienen agua potable y que están en nuestra región, casas que también son de tierra y que nosotros como estudiantes somos una élite. Y debemos abrirnos, estamos en la isla Teja, que es un espacio que es distinto. La universidad sí es bien, se ha abierto a Valdivia, pero está Payaco, está Lanco, está Mafil, está San José de la Mariquina. La región es muy grande y Valdivia es muy distinta a las otras comunas. Entonces yo creo que también ese es como dentro de este aniversario poder plantearnos esta necesidad también de poder comenzar a entregar el conocimiento a la gente que más lo necesita y que está ávida también de conocer otras realidades. Porque yo creo firmemente que la literatura es una llave que te puede abrir a otros territorios, no necesariamente que estén llevados por un avión, sino que uno viaja aprendiendo. Yo viajé mucho y sigo viajando. Cada vez que abro un libro, que estudio, para mí el aprender, quiero aprender hasta la muerte y aprender de todos, no solamente de mis profesores. Aprendí de la gente que trabaja aquí, aprendí de las secretarias, de don Enrique, que me inscribió en los ramos hasta la última fecha, gracias don Enrique, porque siempre fui muy mala con la computación. Y nada, muy regalona, muy agradecida y realmente me siento muy privilegiada de que me hayan invitado con estos tremendos expositores. Yo tengo 25 años y creo que está todo por escribirse. Nuestra generación es la generación de libertad, es la generación que ya no tiene miedo. Nosotros hoy en día, pese a que sigue la represión y que están los blindajes de la dictadura como es la Constitución, creo que tenemos un deber, ¿no es cierto?, de recoger esta memoria para hacer una construcción rebelde, alegre y con perspectiva de cambio. Creo que en eso estamos, eso estamos haciendo y es colectiva. Ya no soy yo la que hablo, sino que es Marguito, es Marina, son mis ancestras, son mis compañeras, mis compañeros, somos todos. Estamos en una construcción que es colectiva y que ha cambiado también, está cambiando esta subjetividad neoliberal que es individualista, competitiva, que uno puede pegar el codazo al otro y que se puede ver en otras facultades. Sí, porque yo tenía compañeros y amigas de otras facultades donde los compañeros le eliminaban las pruebas. Acá en la facultad nunca se vio eso. Acá nosotros nos pasamos, siempre nos ayudamos y esa cooperación es muy bonita y hay que aprovecharla. Estudiar filosofía y humanidad no nos va a hacer millonarios, no, pero sí nos va a hacer millonarios de corazón. Yo me siento enormemente millonaria, multimillonaria, y eso es lo que yo creo que me gustaría transmitir y ya me pasé. Así que muchas gracias, Camila. Antes de finalizar, agradecer a cada uno de los expositores, antes de también invitar, ¿no es cierto?, al decano y a Ricardo, director de la Coordinación de Extensión, a hacer un pequeño presente a nuestros expositores y encarnar en ellos los distintos actores, las distintas generaciones, ¿cierto?, que han pasado por esta facultad. Yo creo que voy a retomar las palabras que decía al inicio, ¿ya? Las conmemoraciones son estas ventanas de espacio-tiempo donde tenemos una fuga hacia el pasado, pero que nos quedamos con una serie de tareas para el futuro, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental e interesante destacar. Así que bueno, antes de finalizar, les voy a pedir al decano y a Ricardo. Queremos entregar el presente de las participantes en la edición de la muestra que usted quizá a muchos los vi en la inauguración que hicimos con Ricardo. Así que
¿Se escucha? Sí. Bueno, agradecerle nuevamente a nuestro invitado. Yo creo que ha sido una jornada, digamos, sumamente enriquecedora, y vamos como efectivamente se va hilando esta trama, ¿cierto?, a partir de estas voces de los distintos actores en relación a la historia de nuestra facultad. Yo no sé si abrimos la palabra, digamos, unas dos preguntas que quisieran hacer, o algunos comentarios, ¿ya? Solamente dos preguntas o comentarios a nuestro expositorio antes de finalizar. Si alguien quisiera comentar algo o preguntar, ¿cierto? Bueno, felicitar la iniciativa, muy bonita. Conozco especialmente a tres de los expositores, profesores, amigos también y compañeras de generación en otras carreras. Y rescatar las palabras que han dicho, ha sido bien emocionante esta instancia. Agradecer sobre todo a la profesora Viviana Silva, que es mi principal referente en el ámbito de educación, de formación, tuve la mayoría de los ramos de educación con ella, y nos transmitió con la misma magia que habló hoy día para llamar la atención, concentración, la mayor parte de los contenidos. Y sobre todo hacer un reconocimiento a don Juan Carlos, que cuando estábamos estudiando se sentía un poco parecido a Camila, postulando siempre a proyectos, haciendo cosas, tratando de aportar en otro ámbito. Pudimos hacer reconocimiento, pero señalar la importancia que tiene también usted, don Juan Carlos, en la facultad, sobre todo para los ex estudiantes más novitos. Y hablar, por mí en este caso, que de verdad que usted fue un aporte bien importante, y sin su ayuda difícilmente hubieras pasado en unos aspectos de la carrera. Así que felicitarlo por esto y que pudieran también ayudar a esta memoria colectiva. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bueno, nos queda solo agradecer nuevamente a nuestro invitado. Y esperamos contar en el próximo aniversario, ¿cierto?, con otras voces, otros actores, para seguir haciendo memoria e historia. Así que muchas gracias también a los asistentes. Me acuerdo. Estaba bonito el carapán, que tú corrías por acá. Siempre estaba aquí. No, pero no por eso estaba Esperando que